Ya estamos de vuelta y gracias a Felipe Ahumada los miércoles con el paisaje urbano. Hoy nos vas a traer Entre Cafetales. Café, café y solo café. Una famosa leyenda que se remonta al siglo IX en Etiopía relata cómo un pastor descubrió el efecto del café al observar que sus cabras modificaban el comportamiento y parecían tener mucha más energía luego de consumir los frutos de una planta encontrada a su paso. Atraído por la curiosidad, la probó y pronto sintió su efecto energizante y no tardó en compartirlo a los miembros de su tribu, y lo demás es historia. Una historia que en Europa comenzó a enriquecerse con un nuevo capítulo a mediados del siglo XVII, con los primeros plantíos en Holanda, que después se extendieron por el resto del mundo y más tarde en toda América. Ilustres personajes de la cultura occidental fueron grandes bebedores de café, entre ellos Voltaire, poeta, dramaturgo, filósofo y escritor nacido en París, y de quien se dice que tomaba 60 tazas de café al día. Al día. Y frente al reproche de su médico le decía, claro que el café es un veneno a largo plazo, hace 40 años que lo bebo. El propio Johann Sebastian Bach, si no el más, uno de los músicos más influyentes en la historia, delató su pasión por el café en una conocida cantata en cuyo parte del texto dice: oh, cómo me gusta el café azucarado, es más agradable que 1000 besos, más dulce que el vino moscatel. Café, café, te necesito, y si alguien quiere conformarme, oh, que me sirva un café, sin duda toda una declaración de amor. Beethoven, el gran músico alemán, nacido en 1770, cultivó durante su vida un meticuloso ritual en torno al café que él mismo preparaba usando siempre 60 granos que procesaba en una cafetera de su propia invención. El origen del café en México data de finales del siglo XVIII, cuando los migrantes franceses lo cultivaron por primera vez en Córdoba, Veracruz. De ahí se extendió a Córdoba, a Chiapas, a Oaxaca, y aún en Guerrero. Yucatán había algunas haciendas. Aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. En Colima, en Comala, toda la En zona Colima, de Comala. todo eso, el centro y sur del país, Sí. tocando algunas haciendas en Yucatán, en Tizimín y en Valladolid. Si bien su producción no fue tan abundante, su consumo en nuestro estado es muy significativo, sobre todo en la ciudad de Y Mérida. te digo una cosa, y reciente. Los antiguos cafeteros, siempre han sido del Louvre, de los cafés del centro. Sí. Pero se extendió hace 20 años. Hace muy poco. Muy poco tiempo en Yucatán. Es precioso. Antes decía, vamos a tomarnos una soda. Es precioso. Un refresco. Y hoy es un café. Artículo de Roldán Peniche que habla breve memorias del café en Mérida. Y ahí habla de esos antiguos centros cafetaleros. Básicamente destaca el Louvre, destaca el Café Express y una panadería que se llamaba Panadería y Café La Estrella. Y Moncho con sus tacitas quemadas allá al fondo del García Rejón. Pues así estaba el café, pero estaba casi escondido. Cuando yo llegué a Mérida siendo muy cafetalero, pues ya... O muy cafetero. Muy cafetero. No, cafetalero. Ojalá fuera yo cafetalero. Cafetalero es el que lo produce. Aunque el café en la mañana, inmediatamente luego del despertar, es la hora proverbial para su deleite, el café es una bebida presente también en las tertulias de sobremesa, en las mesas de los restaurantes, en las reuniones de amigos dejando pasar la tarde en alguna terraza, en las agotadoras sesiones de juntas en la oficina y aún en los funerales, donde se hace imprescindible para soportar una larga jornada de duelo en un ambiente propicio para hablar en voz baja. En nuestros días contamos con varios y diversos locales que hoy hacen presencia en el paisaje urbano, edificios de una planta erigidos especialmente para su elaboración y consumo, elegantes cafeterías para consumidores iniciados que conocen a fondo las características de cada grano, el tipo de molido y las posibles mezclas que se preparan virtiendo la cantidad precisa del polvo elegido en una sensible báscula electrónica. Por otra parte, fue allá en los tiempos del pan Trevi, la sidra Pino y el soldado de chocolate, cuando la oferta del café embolsado para preparar en casa era más bien ausente.
Y muchas veces había que conformarse con el café granulado y envasado que se conseguía en los supermercados, mientras se encontraba el tiempo y la oportunidad de salir a degustar un café de verdad en los también escasos establecimientos en el centro, algunos, y otros en el barrio de Santiago. La experiencia de ver por la calle a uno que otro transeúnte caminando con su vaso de poliuretano, que bien dices, José Luis, es muy reciente esta experiencia. Sí, claro. Con tapa de plástico de la que sobresale un popote, es cosa de nuestros días. Una forma poco ortodoxa de servir y de consumir el café, pero es café al fin y al cabo. Felices días los nuestros en donde el gusto del café está al alcance. Lejos están los días donde las cabras monteses alertaron al pastor que sin saberlo cambió el sabor del mundo y expandió por todo el orbe los abrazos entre amigos, el consuelo en los duelos, la eficacia en el trabajo, la atención en las horas de estudio y el despertar a la vida después de un reparador sueño que a veces quisiéramos prolongar. Vaya un saludo con aroma de café, un saludo para repetirse a cualquier hora del día que el café es bueno, desde el amanecer hasta el crepúsculo.